es relacional. No hay un valor absoluto en Marx. Nosotros estamos acostumbrados a tener la idea de que en Marx el valor simplemente refleja el tiempo de trabajo necesario para la producción, de los bienes, que es lo que siempre hemos escuchado y que además Marx lo dice en el Capital. Pero el punto esencial no es ese. El punto esencial es que para que las mercancías sean valor, tienen que convertirse en valor. La única forma de convertirse en valor es si son vendidas en el mercado. Es decir, la única forma de que... ¿Cómo? Qué pena con usted. Es que como estamos grabando, pero a ver si me permite con el micrófono. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, profe, muchas gracias. Que te voy a interrumpir. Está bien, está hablando el tico. Muchas gracias. Ok. Bueno, repito, la idea es que cuando las mercancías se han convertido en capital y por tanto van al mercado, se abre una posibilidad nueva, es la posibilidad de que esas mercancías no puedan ser vendidas en el mercado y por tanto el capital no pueda ser realizado. Eso tiene una implicación fundamental que es la siguiente, y repito la formulación anterior. En general, el valor es relacional. El valor no existe por sí mismo. Ninguna mercancía tiene valor por sí misma, no importa la cantidad de trabajo que haya sido invertida en ella. La única forma en que una mercancía adquiera valor es en el mercado cuando se convierte en dinero. Y de hecho es la transformación de las mercancías en dinero y por tanto la realización de la venta la que hace que esas mercancías tengan valor. Hay dos posibilidades. La primera, que las mercancías no puedan ser vendidas en el mercado. En ese sentido, el tiempo de trabajo invertido en esas mercancías desaparecería. Ahí habría una desvalorización de esas mercancías porque no han sido realizadas en el mercado, porque no se han transformado en dinero. La segunda es que no sean vendidas, o mejor, que el valor al que se es transformado en dinero en el mercado no sea igual al valor que ha estado, digamos, en términos de tiempo de trabajo que está incluido en esas mercancías. En ese sentido habría dos posibilidades de crisis, digamos, o de desencuentro en el mercado capitalista. La primera es que las mercancías no puedan ser vendidas. La implicación es que el capital no se puede realizar. Segundo, que el valor incluido tampoco se puede realizar. Y la otra es que no lo haga al valor esperado o al valor que estaba incluido, digamos, en tiempo de trabajo necesario para la producción de esos bienes. Esta implicación es muy fuerte, ¿por qué? Porque lo que está diciendo es que desde el mismo intercambio de mercancías, el más sencillo de todos, el de la venta de una mercancía en el mercado, se está abriendo la posibilidad de la crisis. Entonces, para Marx, lo fundamental, lo que él consideraba que era como su descubrimiento básico, era haber entendido cuál era el secreto del dinero. El dinero, para los economistas anteriores clásicos y para los economistas, sobre todo para los economistas mercantilistas y sobre todo para los economistas fisiócratas, era más bien un medio de intercambio que no tenía nada que ver en directo con la producción. Marx transforma esa idea. ¿En qué sentido? En el sentido de plantear el dinero es simplemente una representación del valor y es la forma equivalente del valor, la forma equivalente general del valor, y la clave está en que del mismo intercambio, el intercambio de mercancías ya contiene el dinero en su despliegue. Entonces, de hecho, lo que ocurre en el capitalismo y en la producción mercantil capitalista, es que las mercancías se convierten en capital, que luego se deben convertir en dinero para poder ser valorizadas y para poder mantener la circulación del capital. Y el segundo punto esencial, digamos, es el siguiente. Como todo este esquema es relacional, todo el pensamiento de Marx es relacional, voy a ver si lo está acá, no lo tengo, a ver si lo tengo aquí está, sí. La idea es la siguiente: en Marx nada tiene valor por sí mismo, por tanto él refiere el concepto de forma. ¿Qué quiere decir la forma? La forma quiere decir que para que un elemento exista dentro de su sistema, tiene que tomar la forma de otro elemento. Para que el valor, el trabajo concreto exista dentro de su sistema, toma la forma para que el trabajo abstracto exista, toma la forma de trabajo concreto. Para que los valores de cambio existan, toma la forma de valores de uso.
para que la forma relativa del valor, ¿cuál es la forma relativa? Es la forma que está en potencia, es el valor en potencia, el trabajo realmente concentrado en una mercancía, que todavía no ha sido intercambiada por otra. Para que pueda ser intercambiada con otra, debe tomar la forma de otra mercancía. Entonces, allí hay un concepto de forma que es relacional y que va a tener consecuencias importantes para lo que sigue ahora en mi exposición. En la primera, digamos, visión, el primer paso lógico de las formas del valor en Marx, pues todas las mercancías podrían ser intercambiadas, una mercancía puede ser intercambiada por todas las demás mercancías del sistema. Es decir, una mercancía que estaría en la posición de forma relativa puede ser intercambiada por todas las mercancías del sistema capitalista. Esa sería una forma bastante ineficiente, digamos, de intercambio y de forma del valor. La evolución de las formas del valor lleva a que aparezcan unas mercancías que se convierten en equivalente general. Uno puede hacer la historia de esas mercancías y luego esa forma equivalente general se convierte finalmente en dinero. Y esa metamorfosis que va desde las formas iniciales, digamos, en las cuales una mercancía se puede convertir en todas las demás mercancías del sistema a través del mecanismo de la forma, que luego pasa a convertirse en una forma equivalente general. Hay varias mercancías o varios bienes que tomaron ese papel, por ejemplo, el oro lo hizo durante un tiempo, lo han hecho otros metales preciosos, pero también han sido simplemente papeles. Y también finalmente fue el dinero que es además que es producido y es legalizado por los bancos centrales del mundo y que tienen implicación de la existencia de un Estado. Pero todo está basado en la idea de que un elemento toma la forma de otro y que para poder aparecer ya en el sentido material tiene que tomar la forma de otro. Entonces hay un problema, allá hay una idea de aparición, no en el sentido de que aparece un fantasma, aunque Derrida trabajó de hecho la idea del fantasma en Marx, pero eso no es nuestro problema hoy. Esa aparición es el hecho de que la única forma de que el valor de las mercancías pueda aparecer en el mercado es a través de otras mercancías y a través también de la toma de posiciones relativas. Repito, la forma relativa del valor solamente existe en la medida que se convierta en forma equivalente del valor. Cuando la forma equivalente del valor se hace dinero, que es la forma, digamos, más dúctil del valor, todas las mercancías y todos los bienes se convierten o deben ser convertidas en dinero. Ahora viene la dificultad que quería mostrar antes, que es la idea de la posibilidad de la crisis, es esta. ¿Qué pasa cuando una mercancía no puede ser vendida? ¿Qué pasa cuando una gran cantidad de mercancías no pueden ser vendidas? Bueno, aparece la posibilidad de la crisis en el sentido de que el capital no se puede reproducir y en el sentido de que no puede mantenerse, el sistema no se reproduce por la falta de venta de esas mercancías. Pero pasa lo siguiente, hay una forma de evitar esa posibilidad de la crisis. Esa forma de evitarla es simplemente a través del crédito. El crédito lo que hace es adelantar el dinero que debería aparecer acá, adelantarlo antes de que se haga el pago real de esa deuda, lo que implica que tiene que haber un capital financiero o un capital a interés existente antes de que esto ocurra. Esa venta se hace en este momento, se adelanta, pero todavía no se ha hecho el pago de esa deuda. Es decir, allá hay una primera posposición en el tiempo de lo que era la imposibilidad de vender ese bien, de vender esa mercancía, que es la posibilidad de la crisis, que se resuelve a través de una entrega de dinero, un crédito y una deuda que debe ser pagada en el futuro. En ese sentido, una primera relación entre una mercancía que ha sido producida en un cierto periodo de tiempo y lo que va a ocurrir en el futuro. En el futuro no sabemos si ese bien o esa mercancía va a ser pagada, si esa deuda va a ser pagada. Entonces hay una posposición de esta primera posibilidad de la crisis, de ese primer lugar, digamos, entre comillas, peligroso en el cual no quiere estar situado nadie. Esa es una idea de Karatani. Él dice, en general, tanto los capitalistas como los comerciantes, como todos los agentes económicos en el capitalismo, evitan estar en el lugar de la venta. El lugar de la venta es el más peligroso, es el lugar en el cual quizás no se puedan realizar el valor de las mercancías, pero lo pueden evitar a través del crédito. El crédito lo que hace es posponer
el momento de la venta. Al posponerlo en el tiempo, está generando una relación entre lo que está ocurriendo hoy, entre el trabajo y la producción realizada hoy, y lo que puede ocurrir en el futuro. Está además introduciendo una relación nueva. Marx no lo plantea así, lo dice de otra forma, es el problema de las expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para que haya este crédito, para que sea concedido ese crédito, tiene que haber una relación de recíproca confianza. Tiene que haber la idea de que en el futuro la persona o el agente económico, salud, que está adquiriendo ese crédito, que está recibiendo ese crédito, lo va a pagar en el futuro. Tiene que haber la confianza del otro lado, del prestatario, o sea, del acreedor, de que el deudor va a pagar esa deuda también en el futuro. Esa confianza se crea sobre qué base. Ustedes ya lo saben, y en Colombia y en Cali de hoy, pues, incluso hay un método más rápido, es que cobran directamente los intereses por adelantado, los préstamos gota a gota, y tienen unos intereses tan altos que evidentemente el capital, digamos, casi que es consumido por los intereses muy rápido. Y lo otro es simplemente que hay lo que se llama colateral, o lo que se llama las garantías para el pago de la deuda, que son las propiedades o otro tipo o los salarios, digamos, de las personas que han entrado en esa deuda. El esquema, lo que quiero que vean es el esquema básico, lo fundamental. Lo fundamental es lo siguiente: la deuda y el crédito, que vienen a ser lo mismo, pero la deuda tiene el efecto hacia el futuro, posponen simplemente el momento de la venta. Pero introducen un nuevo tipo de incertidumbre. Es la incertidumbre de si realmente en el futuro los que han adquirido ese crédito pueden pagarlo o no pueden pagarlo. Ese es el problema que aparece allí. Como no sabemos si lo pueden pagar o no, y además, como se trata de un fenómeno incierto, que es un fenómeno probabilístico, hay varias implicaciones. Y voy a referirme a una de ellas que es fundamental para entender lo que pasó en los últimos años en el mundo, en las últimas 2-3 décadas y sobre todo en la primera década de este siglo. Y es lo siguiente: ¿es posible que la deuda se transforme en un activo que se pueda transar en otros mercados? Sí. O sea, lo que ha hecho el capitalismo es transformar deudas originales. Y voy a hacer la historia, digamos, más concreta, o la historia anecdótica, que es la historia de la crisis financiera global de 2008. La historia que normalmente cuenta todo el mundo es la siguiente: en el año 2000 más o menos, por varios motivos, el gobierno de Bush, que era relativamente débil, introdujo una nueva legislación en la cual se hizo muy fácil conseguir vivienda para los norteamericanos, los estadounidenses que no tuvieran vivienda, primero. Segundo, Wall Street, como estaba desregulado quiere decir que se habían perdido todos los controles sobre la generación y la innovación financiera. Es decir, se podía producir cualquier tipo de activo, cualquier tipo de innovación financiera sin que tuviera ningún control de parte de las autoridades monetarias o de parte de las autoridades económicas del país. Esa situación llevó a una cosa interesante, y es que la deuda inicial, que comprometía solamente a la persona que compraba la casa y que tenía una deuda con un banco hipotecario que debía pagar, normalmente en Estados Unidos deudas hipotecarias duran 30 años, a veces pueden durar 50 años, son deudas para toda la vida, a intereses relativamente bajos que tienen una larga duración. Esa primera interrelación, digamos, interdependencia entre ese comprador que se endeudaba su futuro para poder comprar una vivienda, y el vendedor, que era un banco hipotecario, se va a transformar. ¿Cómo se transforma? Aquí viene ya la cuestión de la innovación financiera, y viene además lo que yo denomino la metamorfosis de la deuda, usando de nuevo la forma valor. ¿Cómo se hace? Simplemente lo que hacen los bancos de inversión es comprar masivamente toda la deuda hipotecaria que existía en los mercados de Estados Unidos. Entonces, fíjense lo que pasa allí. Fíjense cuál es síganle la pista de lo que está pasando desde el punto de vista social y desde el punto de vista de las interrelaciones sociales. Los primeros deudores que tienen una relación con su banco hipotecario no saben en principio que la deuda que ellos tenían ha sido vendida. O sea, la deuda que ellos tenían se ha transformado, y de hecho es una parte de la forma valor. Lo está usando la metamorfosis de la forma valor, en el sentido de que con el dinero, en una operación de mercado,
normal, no normal, es innovadora, pero es normal en el sentido que simplemente es una compra de algo que en principio no está para la venta. Ustedes piensen, bueno, ¿quién compra deuda? Bueno, compran deuda aquellos que pueden cobrar la deuda después, con una ganancia. Entonces, para cobrar la deuda en Colombia tiene implicaciones también incluso entre delincuenciales y violentas. Para yo poder comprar una deuda y poder hacer que esa deuda sea pagada, tengo que tener una cierta capacidad de fuerza y amenaza que haga que me crean y por tanto las personas paguen lo que tienen que hacer. Cuando eso no ocurre, es posible que los que hacen los acreedores tengan que cobrar directamente sus deudas y a veces en la situación colombiana pueden desaparecer. Depende de quién tenga más fuerza y quién esté mejor relacionado con los que operan, digamos, la capacidad para matar. El problema aquí no era ese, aquí el problema en los Estados Unidos era otro, era que los deudores originales no sabían qué había pasado con su deuda. Esa deuda se transforma y se convierte en nuevos activos financieros. ¿Qué es lo que hacen los bancos de inversión? Ellos compran la deuda masivamente. ¿Cómo la compran? Aquí viene, y esto es interesante. Ustedes dirán, ¿la compran de su bolsillo? No, en principio no. Ellos usan a su vez el crédito en el sentido de que ellos generan unos papeles, de hecho se llaman los más conocidos, los más digamos reconocidos, los que más se habló se llaman CDOs o que es algo así como obligaciones colaterales o garantías de obligaciones de deuda, algo así como las garantías que se deben tener para poder pagar una deuda, que hacen lo siguiente, es esto. Yo lo que dijeron, bueno, vamos a coger todas estas deudas, vamos a clasificarlas de acuerdo a la calidad de los deudores. Hay unos deudores que tienen una probabilidad muy alta de pagar. ¿Quiénes son los que tienen más altos ingresos, que tienen propiedades, etcétera? Hay unos que tienen una muy baja capacidad de pagar, los que tienen menores ingresos o que tenían menores salarios. De hecho, una parte de lo que pasó es que la voracidad del sistema financiero de Estados Unidos hizo que le dieran crédito al sistema hipotecario a personas que no podían evidentemente pagar, que tenían deudas, que la deuda era muy alta con respecto a su capacidad de pago. Entonces lo que ellos hacen es tomar toda esa deuda global y luego la dividen en pedazos, en franjas. Es una palabra que usa, una palabra que viene en francés, tranche, son como franjas. Imagínense un globo y el globo lo han dividido en pedazos. Cada uno tiene una cierta calificación de riesgo, entonces los más, no sé si valga la pena hacer eso por acá, los más, no, pues esto no sirve. Los de menor riesgo tenían una clasificación AAA. Ustedes han oído hablar que Colombia ahora su clasificación es AA y puede bajar, entonces en términos de como capacidad como deudor en este momento. Y estas obligaciones o garantías de deuda fueron vendidas a otras personas, a inversionistas. Vean el problema que hay allí. Vean lo que está pasando cada vez que ustedes vean uno de estos pasos que estoy diciendo, de estas relaciones nuevas y de estas ventas. Imaginen que están formando unos hilos que son los vínculos que se forman entre quienes compran y entre quienes venden, entre quienes quedan endeudados y quienes son los acreedores, entre quienes además están comprando las obligaciones que son la garantía para pagar esas deudas que van a pagar personas que ellos no conocen, que están en otra parte en este momento de Estados Unidos, pero posteriormente en cualquier lugar del mundo de paso. Entonces vayan pensando que se va creando como una madeja o una red intrincada de relaciones que son los signos que unen a deudores con acreedores a través de estas relaciones. En todos ellos hay intercambio por dinero y en todos ellos hay intercambio por dinero hacia el futuro. Es decir, las personas que invirtieron su dinero y compraron estas obligaciones de garantía de deuda, ¿qué esperaban? Ustedes dirán, bueno, ellos, ¿por qué lo hacen? Pues la idea de por qué lo hacen, la motivación esencial es que ellos esperan ganar más dinero con el valor que van a tener esas CDOs en el futuro. Esos CDOs en el futuro van a ir a unos mercados específicos y en esos mercados van a ser más o menos valorados. De hecho, estos CDOs son una apuesta. Es una apuesta que hacen las personas que la compran contra el pago de esas deudas. Entonces fíjense que allí vayan pensando, ahora introduzcamos un poquito el tema del tiempo. Piensen primero en el pobre deudor que ha comprado su casa con mucha ilusión. Muchos de esos deudores eran inmigrantes
o recién inmigrantes recién llegados a Estados Unidos, o que tenían muchos años pero no tenían casa, esos inmigrantes pagan en la medida en que lo pueden hacer la deuda asociada a ese crédito hipotecario, pero hay otras personas que han comprado esa deuda de ellos, que la han transformado en estos títulos, en estos activos. Hay otros que han comprado estos títulos, estos activos, y están apostando contra si los primeros pagan o no pagan, y si pagan o no pagan a tiempo. En la medida en que uno compre títulos, obligaciones de deuda asociados a personas o a deudas de más alto riesgo, es también más alta la ganancia probable que pueda obtener. Ese es el hecho, o sea, es una apuesta. La apuesta va contra un evento que es futuro y que es un evento incierto además. Yo no sé realmente hasta dónde pueden pagar. ¿Qué es lo que hizo el sistema, digamos, financiero? Lo que hizo fue, repito, hago la bolita que estaba planteando antes, digamos que esta es la masa de toda la deuda hipotecaria comprada, ¿no? Por supuesto. Y aquí tenemos los mejores, son los menos riesgosos, menos riesgo involucrado. Y esos últimos son los que llamaban residuales o de peor, de más alto riesgo. ¿Qué es lo que hacen los compradores de estas obligaciones de garantía de deuda? Lo que hacen es apostar con respecto a cuáles son los flujos de pago que están debajo de estos activos. Es decir, esto está ligado a deudas reales. Aquí hay una deuda hipotecaria. Y aquí, junto a esta, hay un flujo de pagos. Es obvio que en la medida en que el flujo de pagos se haga cumplidamente a tiempo, los que han apostado por los de menor riesgo, digamos, van a obtener una ganancia, el valor va a ser el esperado. Pero es probable además que si estos residuales, por los cuales se daba muy poca probabilidad de pago, están pagando, o aparentemente están pagando porque la información no es clara en principio. Aquí hay otro problema, que es este. En la economía, algo fundamental es la información. Entonces parece que la información no fluía directamente a las personas que estaban haciendo este tipo de inversiones. ¿Por qué no fluía? Porque ellos creían en algo que se llama agencia calificadora de riesgo. O sea, hay unos personajes que ganan otro dinero, que están acá, digamos, y la agencia calificadora es la que decide quién va a esas distintas clasificaciones, distintas franjas, digamos, del gran globo de deuda hipotecaria. ¿Qué ocurre? Que esta agencia calificadora tendía a aprobar y darle calificaciones muy altas acá hay todas las deudas o créditos. Es decir, la información que estaba proveyendo no era aprobación real, pero es más, lo que estaba pasando aquí, en los barrios, en las viviendas, en los hogares de Phoenix, de Boston, de California, de muchas ciudades, de Miami, de Estados Unidos, muchas ciudades de Estados Unidos, donde estaba la mayor cantidad de inmigrantes y de personas sin vivienda, comprando vivienda, es que no sabían cómo iba el flujo de estos pagos, eso no era conocido. Entonces esta información no estaba reflejada aquí. Esto se hacía antes, pero después no se sabía qué estaba pasando con este flujo de pagos. Piensen ahora en el tiempo que transcurre allí, digamos, piensen, para ver el tema del tiempo. Este flujo de pagos ocurre en un tiempo, voy a decirlo así, no es muy preciso, más lento, de años, en el cual ellos poco a poco, cada mes están pagando o no están pagando su deuda. Se supone que ese tiempo de ese capital, esa realización, es de muy largo plazo. Pero ahora fíjense en lo que está pasando. Estos papeles que aparecen acá, esto se convierte en de acá se convierten en CDOs, digamos.
o en CDOs, pues como queramos llamarlo, esto van a un mercado financiero. Fíjense la conexión. Todo este tipo de relaciones están generando interrelaciones entre distintos agentes que además sobrepasan las fronteras nacionales. Es un problema que inició en Estados Unidos, pero que se fue trasladando. En España, en ese mismo momento, había también un boom hipotecario, pero además inversionistas de todo el mundo, de Europa y de Asia, también estaban comprando este tipo de papeles, de activos. Y estos activos se podían vender sobre la base de que eran efectivamente eran la forma de forma monetaria del valor. Es decir, todos ellos tenían la ilusión de convertirse en dinero finalmente, en algún punto, en algún momento del tiempo. El tiempo de estos mercados financieros es distinto al tiempo de este flujo de pagos. El tiempo de los mercados financieros depende de otros tipos de eventos. En los mercados financieros, como ustedes saben, hay lo que se llama procesos de contagio, hay lo que se llama burbujas. Una burbuja es cuando el precio de una acción o de un activo en un mercado financiero crece demasiado rápido, crece más allá de lo que los economistas llaman los fundamentales. ¿Por qué crece muy rápido? Porque todo el mundo cree que va a crecer muy rápido, y porque además en la medida que el precio crezca, mayor número de personas va a comprar esas acciones. Entonces, allí no funciona la ley de la oferta y la demanda, ni hay el control, digamos, negativo de la retroalimentación negativa de la ley de la oferta y la demanda, sino que simplemente hay un proceso muy rápido, digamos, un proceso además, entre otras cosas, que sigue otro tipo que es un proceso de retroalimentación positiva de paso. Entonces, acá hay cambios muy rápidos en los precios. Aquí hay procesos de turbulencia y de volatilidad también muy fuertes. Acá es posible, eso ocurrió entre 2003 y 2006, 2002, 2006, el crecimiento de los valores de las acciones fue una cosa increíble en los Estados Unidos y fue una cosa increíble en la mayor parte de las bolsas de valores del mundo. Fue una digamos, que llaman ellos como un rally, digamos, un paseo muy acelerado de crecimiento de esos precios. Pero era una burbuja, digamos. Y ahora viene otro problema. Vamos ahora a ver que esa transformación, que es lo que está acá, uno podía hacer con cada una de estas garantías, se puedan convertir en garantía de otra garantía. Entonces vean la acumulación de activos y la acumulación de deuda. Eso se llama en economía, es un término un poco que parece decir otra cosa, se llama apalancamiento. El apalancamiento simplemente es cuando uno cubre deudas con más deudas. Es decir, cuando tiene muy poco capital para cubrir sus deudas, y la relación, por ejemplo, entre deudas y capital es 30-1, una relación de ese estilo. ¿Qué pasa? El apalancamiento, ¿qué es lo que refleja? Refleja la capacidad de convertir determinadas deudas en otro tipo de activos financieros, y estos activos financieros se convierten de nuevo en otro tipo de deuda, que a su vez es la garantía de otra deuda. Entonces hay una construcción, digamos, casi que en algún sentido ilimitada hasta ahora. Piensen en la construcción que está ocurriendo allí. De paso es una construcción social. Es social en el sentido que está generando relaciones sociales entre inversionistas, bancos de inversión y por otra parte estos pobres personajes que son los más débiles del paseo, que son los deudores originales hipotecarios. Entonces, esa construcción social toma la forma de una red realmente. Y es una red compleja de paso. O sea, hay una interdependencia muy fuerte entre la suerte de la vivienda y el destino de estos inmigrantes, por ejemplo, la suerte de estos inversionistas. Aquí detrás de esto están los más grandes bancos de inversión de los Estados Unidos. De paso, para ser anecdóticos, allí está, por ejemplo, Lehman Brothers, que fue el banco insignia o emblemático del capitalismo financiero de Estados Unidos, que quebró
el 15 de septiembre de 2008, y que digamos que es como hablando de fecha que desata, digamos, la crisis financiera global en sentido pues ya visible de la historia. Están además todos estos mercados financieros en los cuales hay inversionistas de todo el mundo y que además, es un problema esencial, están ligando la suerte del capitalismo productivo a la suerte del capitalismo financiero. Los mercados financieros no solamente están transando sobre estos activos de garantías de deuda, sino también están transando acciones de empresas reales y acciones de empresas productivas. Entonces, todo este conjunto de interrelaciones va a generar una red compleja, interdependiente, en la cual ocurren cosas, ocurren procesos. Esa es la cuestión. Y voy a mostrarles un poco para que vean una imagen que puede, digamos, ayudar a entender lo que trato de decir acá. Y es esto, que es parecido a lo que estaba planteando, pero lo podemos ver de una manera más, digamos, más gráfica. Cada una de estas líneas, estos vínculos, cada una de esas líneas en el grafo son vínculos entre agentes económicos. Aquí tenemos el deudor inicial, aquí tenemos el acreedor. Estos acreedores, ¿qué es lo que hacen? Van a vender distintas hipotecas a estos bancos de inversión. Los bancos de inversión tienen una cosa interesante que Marx vio hace mucho tiempo. Tienden a ser muy concentrados, tienden a centralizar la mayor parte del capital. Entonces, buena parte, y esto fue lo que hundió también a Lehman Brothers, de estos bancos de inversión habían absorbido muchos de estos papeles nuevos, digamos, de estos CEOs, de estos activos, que ahora fueron convirtieron en los activos más peligrosos cuando llegó ¿cómo se llama eso? El desenganche, digamos, cuando vino la caída hacia la crisis, que ahora voy a explicar cómo ocurrió. Bueno, entonces el punto es que esta metamorfosis, la deuda inicial hipotecaria se convierte luego en una venta. Disculpe, ¿podría maximizarlo? Bueno, quedó perfecto con el estallido. Eso es tener una... Ya se maximizó. ¿Se desapareció? No, ¿qué se hizo? Lo cerré. Yo creí que era... por boca. ¿Cómo hago para...? No está, no hay. No encuentro cómo la... ¿Cuál será? ¿Qué debo hacer entonces? No lo hace. Debe estar acá, ¿no? Ya. Toma. Entiendo. Pero eso es otra cosa, eso la... Se hizo, sí. Está de primero pero no lo veo ahora. ¿Cómo se llama? Gráfico, aquí está, ya. Y para ampliarlo, ¿dónde? ¿Acá? ¿En este? Ya, gracias, qué pena. Perdón por la interrupción. La torpeza. Bueno, ¿qué pasa? Hablando de nuevo del tiempo, pues fue perfecta la coincidencia entre la maximización y el estallido. Vean lo que pasa acá. Todo esto imagínenlo como relaciones de intercambio y relaciones de deuda entre distintos agentes económicos que están localizados en distintos lugares del mundo, pero que están, digamos, en la misma red interdependiente financiera o financiera interdependiente.
La topología de esa red es importante, es fundamental para entender lo que viene. Es decir, este sistema relacional está basado sobre relaciones o sobre vínculos que involucran deuda. Entonces involucran dos cosas al tiempo. Por una parte, el hecho de que esta deuda se va moviendo a través de intercambios, se va metamorfoseando en distintos niveles hacia distintos tipos de capital, hasta llegar, digamos, acá a estos capitales financieros, digámoslo así. Y aquí hay un intermedio que no planteé antes. Estos fondos institucionales son aquellos que están dedicados, por ejemplo, a invertir los fondos de las pensiones de los trabajadores, de los empleados. Esos fondos institucionales invierten en este tipo de activos también. Y por tanto son una de las primeras, digamos, fondos fundamentales en el sentido que son un vehículo de inversión. Pero es más, están ligando los ahorros de toda la vida, las prestaciones de toda la vida de millones de personas a ese tipo de inversión. Vean el problema que hay allí, es un problema social, de hecho, en el sentido de que acá, detrás de estos fondos institucionales, pueden imaginarse una cantidad de pensionados que esperan el valor de su pensión. El valor de su pensión depende de las inversiones que haga el fondo institucional, de paso. No sé si ustedes han visto el problema de Chile. En Chile, que hicieron el más rápido y avanzado y acelerado movimiento hacia el neoliberalismo o neoconservatismo económico, todo el mundo pasó a los fondos de pensiones privadas. Con la crisis, los gerentes de los fondos privados chilenos están muy orgullosos de que han invertido muy bien. Con la crisis, el valor de esos fondos cayó al 10% su valor original, de hecho. Y los pensionados chilenos que esperaban tener pensiones de 700, 800, 900 dólares terminaron teniendo pensiones de 100 dólares. De hecho, el año pasado, yo estaba en Santiago, antepasado, hubo una gigantesca movilización contra eso, porque simplemente era el efecto de cómo estos fondos institucionales habían invertido en lo que se llamó estos CDOs, estos títulos se convirtieron luego en algo que se llamó activos tóxicos, que nadie quería tenerlos, todo el mundo quería desprenderse de ellos en el momento de la crisis. Como las inversiones estaban en ese tipo, había mucha concentración de inversiones en ese tipo de activos, y además el capital que estaba manejando esas inversiones era tan concentrado y tan centralizado, el efecto cuando llegó la crisis fue mucho más fuerte, fue demasiado fuerte sobre ese tipo sobre finalmente los que han colocado su dinero allí, pero no sabían que estaba siendo invertido en este tipo de activos tóxicos, de paso, porque allí hay otro problema de confianza, ¿no? Los pensionados, cuando colocan su dinero en un fondo de pensiones voluntarias, en un fondo de pensiones privadas, lo que están diciendo, están confiando totalmente cómo se va a invertir su dinero a unas personas que tienen otros intereses distintos a la de preservar su dinero. El interés de ellos es aumentar su propia ganancia, de hecho. De hecho, lo hicieron así, de paso. Ahora, esa es otra forma. Un vehículo especial de inversión quiere decir que estas hipotecas se tienen que convertir, tienen que tomar esta forma para poder convertirse de nuevo en títulos o en ¿cómo se llama esto? En obligaciones de deuda, colateral de deuda, obligaciones de garantía de deuda. Observen la forma de esto, observen las conexiones, observen el entramado. La pregunta es, ¿qué puede ocurrir en ese conjunto de relaciones? ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo? Piensen en esto. ¿Qué pasa si estos deudores dejan de pagar? ¿Qué pasa si estos deudores dejan de pagar hacen que las expectativas de quienes están aquí en los mercados financieros digan, pero han dejado de pagar, me he enterado que dejaron de pagar, por tanto, este AAA de acá ya no es AAA, pero es más, hay otro problema más grave, y es que normalmente, y esto es teoría económica básica, la teoría económica supone que todas esas apuestas que hacían las personas que compraban esas garantías, garantías de obligaciones de deuda, eran independientes entre sí, o sea, no tenían relación entre sí. O sea, no podía ocurrir ningún acontecimiento en el cual, por ejemplo, todas cayeran en su valor o todas subieran en su valor. Pero de hecho lo que está ocurriendo, vean el problema que hay allí. O sea, la teoría pensaba y suponía que todo eso era independiente. Ocurre que no es porque están conectados. Están conectados en redes, ese es el problema. La interdependencia entre todos esos capitales, inversiones y deudores y acreedores de todo el mundo, además, hacen que
fenómenos que ocurran en un punto o en ciertos puntos de la red puedan extenderse sobre la red. Ahora, ¿cómo se extienden? Dependen de algo que en física se denomina percolación y que se usa mucho en las redes sociales, complejas, en las redes complejas. Es lo siguiente. Fíjense que cuando entre este punto que está acá, este nodo, digamos, que puede representar algún tipo de capital financiero, este fondo institucional y estos bancos de inversión y finalmente este deudor, hay una trayectoria que los une. La trayectoria que los une implica que en algún momento, lo que ocurre aquí puede tener un efecto sobre lo que ocurre acá. Pero ¿cómo puede tener un efecto? Me van a decir ustedes, bueno, si lo tiene de esta manera, es que el activo que yo tengo es una obligación de otro. Es decir, cuando alguien me vende a mí un activo, esa persona está obligada, cuando yo lo quiera vender, a devolverme un dinero similar. Y ahí simplemente viene la contabilidad más simple del mundo, la más obvia del mundo. Cuando ustedes van a ver la contabilidad, se dicen, bueno, lo que ocurre es que yo tengo el balance de cada uno, todo el mundo tiene su pequeña cuenta T, digámoslo así. Y aquí están los activos, aquí están las obligaciones. Y empieza a ocurrir que las obligaciones empiezan a crecer en el sentido de que, como mis activos, mi posición depende de qué activos tengo yo para cubrir las obligaciones. Pongamos que mis activos están perdiendo valor. Si pierden valor en el mercado, y de hecho empezaron a perderlo, ¿por qué empezaron a perderlo? Porque la información empezó a filtrarse acerca de la falta de pago acá. Algunos personajes, una vez ustedes vieron la película de Big Short, creo, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre español, el gran... Y en esa película hay una cosa interesante, ellos muestran un personaje, que es un personaje por supuesto de ficción, que descalzo pensaba, digamos, que era cómo podía tumbar a Wall Street. Y el tipo... No, ese era otra cosa, no. Este tipo lo que hacía era tratar de pensar, él hizo lo siguiente, en términos ficticios, pero era, la metáfora estaba bien para pensar el problema. Él lo que hacía era, dijo, bueno, yo quiero saber qué es lo que está pasando realmente con estos deudores. Mandó a algunos de sus compañeros y asociados a que fueran realmente a Miami, a Phoenix, a otras partes, a ver qué está pasando con esas deudas. ¿Qué encontraban? Con que la gente que vivía allí eran arrendatarios, que los dueños originales se habían ido hace tiempos, que hace 2 años no pagaban la deuda de la hipoteca. Muchas de las casas estaban cerradas, digamos. En Estados Unidos, cuando la gente no puede pagar la deuda, simplemente entrega la llave y se va y queda cerrado. No es como aquí que tienen que pagar la deuda a pesar de que no tenga la casa ya. Es diferente la ley en ese sentido. Y lo que empezaron a descubrir, lo que el tipo descubre es esto, entonces dice, bueno, voy a comprar la mayor cantidad posible de este tipo de aparatos de deuda porque yo sé que van a caer de precio y me voy a enriquecer. Entonces, ¿qué pasó? Ese tipo de especulación que se da contra eso, lo que está diciendo es que lo que pasa aquí, si tiene por dónde pasar, es decir, si tiene las trayectorias por las cuales puede pasar, uno supone que un nodo de esto se vuelve vulnerable en la medida en que sus obligaciones sobrepasan a sus activos y en la medida en que sus activos, que en muchos de esos casos eran activos tóxicos, están perdiendo valor, también está perdiendo valor su posición y por lo tanto tampoco puede pagar sus obligaciones. Ese es el problema que hay allí. Entonces, la vulnerabilidad que ocurre acá puede ocurrir también aquí. Este grafo es muy sencillo, pero aquí debe haber una mayor cantidad de relaciones. En las vecindades de esas relaciones por las cuales está pasando la posibilidad de no pago o el no pago, y en los cuales se está invirtiendo el balance, digamos, entre activos y obligaciones, y en las cuales los agentes quieren desprenderse de estos activos para poder sobrevivir, digámoslo así, pero no tienen quien les compre porque todo el mundo está en la misma situación. En ese tipo de situación estamos llegando efectivamente a una situación de crisis. ¿Por qué? Porque ha ocurrido un fenómeno de percolación, es decir, a través de todo el sistema, la vulnerabilidad de algunos nodos iniciales, que puede ser esta, se transmite a nivel de toda esta interdependencia que hay acá. Esa interdependencia de agentes, digamos, de acreedores y deudores, esa interdependencia de inversionistas y deudores originales, toda esa interdependencia que hay acá permite a través de estas trayectorias que lo que era, digamos, un problema aparentemente local, la gente dice, no, eso fue una crisis hipotecaria. No, realmente no fue ninguna crisis hipotecaria, fue una crisis financiera global de paso. La crisis financiera global ocurre porque el sistema financiero, a través de la metamorfosis de la deuda
en nuevos activos financieros y en nuevas deudas que se convierten en nuevos activos financieros. Entonces esa larga transformación, esa larga metamorfosis y compleja metamorfosis llevó efectivamente a que todo el sistema pudiera estar conectado. Es decir, un sistema conexo como este es un sistema en el cual fenómenos que ocurren en un punto, si están suficientemente conectados con otros, se pueden extender a otros puntos. Entonces aquí viene el problema ahora de ver ya el problema del tiempo, que me interesaba también plantearles rápidamente, y es esto. Este tiempo de acá es un tiempo que se puede captar en años, digámoslo así. Es un tiempo, digamos, que ocurre en un cierto nivel, digamos, entre un cierto estrato de años. Ese tiempo, por supuesto, difiere de este tiempo de los mercados financieros. Los tipos de eventos que ocurren acá son distintos a los eventos que están acá. Entonces, si uno piensa el tiempo como simplemente la sucesión de eventos, o como la define Gödel muy bien, como el flujo de las capas de ahorro que están ordenadas en una secuencia, esa secuencia tiene un orden parcial y todo ese tipo de formulaciones lógicas que son importantes de hacer. Si uno lo ve así, uno se encuentra con que estos tiempos no son iguales, no son los mismos, no hay un único tiempo, mejor dicho. Vean el fenómeno que hay acá, y creo que esto es importante para entender la cuestión del tiempo del capital en Marx. Althusser, en un libro que ya nadie lee, pero creo que es importante en leer el Capital, planteaba algo. Althusser decía que en el Capital hay distintos tiempos, pero que esos tiempos están integrados, o están, él usa otra expresión más fuerte, están interrelacionados. No, esa es muy fea, hay otra mejor. Y esa integración, digamos, y bueno, se me olvidó el término exacto, entre distintos tiempos es lo que puede llegar, lo que le permite entender cómo evoluciona el capitalismo. O sea, no evoluciona en un único tiempo absoluto. Fíjense que el tiempo que hay acá que nos interesa no es el tiempo de los relojes tampoco. Uno puede tener la coincidencia de que en el momento de la crisis, en este momento de acá, pues sí, uno dice 15 de septiembre de 2008, entonces coincide el tiempo de los relojes con la caída de Lehman Brothers, pero el tiempo de los relojes realmente no capta el flujo de acontecimientos, el flujo de eventos que hubo aquí y que llevaron a la crisis. Lo que quiero plantear es lo siguiente. Piensen en esto, aquí hay como tres tipos de tiempo distintos. Tenemos este tiempo de pago de la deuda, que es el tiempo de la deuda original. Normalmente en el capitalismo, y lo dice Marx en el Capital, el crédito es infinito, o sea, uno puede posponer infinitamente ese proceso. Lo plantea así. Obviamente después plantea la posibilidad de la crisis, pero él plantea esa posibilidad. Es más, él lo plantea de una forma que me parece más interesante, que vale la pena leer, porque tiene que ver con lo que voy a plantear ahora. Voy a ver si encuentro la cita acá. A ver si está acá. Me parece que es importante para entenderla. A ver si lo encuentro. No. Aquí dice esto, lo que estaba planteando. Y vean que la formulación es compleja, y vean lo que voy a plantear ahora. Dice Marx: en contra de esto, la circulación de dinero como capital es un fin en sí mismo, ya que la valorización del valor, no es una redundancia, solo tiene lugar dentro del constante movimiento renovado. El movimiento del capital, por tanto, no tiene límite. Bueno, esa es la primera. Pero él tiene, en otro lugar del Capital, tiene esta otra expresión que es importantísima. Esta es fundamental para entender esto. Y que pongan atención, los que todavía están poniendo atención. Afirmar que esos procesos mutuamente independientes y antitéticos o contradictorios forman una unidad interna, y esto es importante, es afirmar también que su unidad interna se mueve hacia adelante a través de antítesis externas.
Esto ya implica ciertos movimientos hegelianos y dialécticos, pero creo que es entendido. Lo que está diciendo es que está hablando de la compra y de la venta y está hablando de esas digamos, contradicciones en el sentido de que no siempre van juntas, pero para que sean juntas, para que estén juntas, para que puedan coincidir, dependen de movimientos externos, y eso es fundamental para entender todo el proceso, porque dependen del movimiento de todo el sistema, no solamente de cada una de esas compras y ventas. Eso es importante entenderlo. Y además, en el movimiento general del sistema, piensen en esto, uno diría que en el momento de mayor crecimiento del capital financiero y de mayor optimismo, estamos en una situación de orden. No, realmente esta situación es más bien una situación de desorden, en el sentido estricto de la palabra. Y en ese sentido, es una situación además que se mantiene y se pospone en el tiempo, porque los tiempos de cada uno de estos mercados y de cada una de estas deudas y de esta red son distintos. En general son distintos. Es más, el hecho de que las deudas no tengan que ser pagadas al mismo tiempo es bueno para que el sistema se pueda mantener en el tiempo, se pueda sostener, se pueda reproducir. Es decir, la discordancia entre los distintos tiempos de los capitales y del capital en Marx es fundamental para que el sistema se pueda reproducir y se pueda mantener en el tiempo. Ese tiempo último lo dije mal, ¿no? Por supuesto, pero es que el lenguaje lo puede traicionar a uno en términos ya conceptuales. Pero la idea fundamental es que el conjunto del sistema en su operación requiere, para que se reproduzca en forma permanente, que esos distintos tiempos sean discordantes. En general lo son. Todo el mundo no tiene palabras al mismo tiempo. Ni tampoco la situación del pago. Piensen en esto. En últimas, ¿qué es una crisis financiera? ¿Qué es una crisis del capitalismo? Una crisis es que cuando todo el mundo quiere convertir lo que tiene en dinero, cuando la única mercancía aceptable es dinero, cuando nada más tiene valor. Esa es la crisis. Cuando eso ocurre, todos los circuitos de intercambio se rompen y de circulación se rompen. Esa es la verdadera crisis. Ahora, eso depende, obviamente, de las expectativas de los agentes económicos. Entonces, en general, mientras esos tiempos sean discordantes o sean distintos y transcurran con distintas temporalidades, y me perdonan la probable contradicción que hay en lo que dije allí, mientras eso ocurra, el sistema se puede mantener, digamos, se puede seguir reproduciendo sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa? Vean lo que dice Marx acá, y esto es importantísimo. Dice, estos dos procesos carecen de independencia interna. Esto es importante. Porque se complementan el uno al otro. Y en ese sentido, el problema es, de nuevo, relacional. Y además la solución del problema, del hecho de que sean complementarios, pero que sean al mismo tiempo antitéticos, es una solución que no es cualquier solución, no es una solución puntual, de paso. Ese es otro problema. O sea, el problema no es resolver la deuda del señor X que está aquí, o que le paguen a este señor, el banco de inversión reciba, digamos, la inversión que hizo de nuevo. Ese no es el problema real. El problema es del conjunto del sistema. Y entonces viene lo último. Dice ahora Marx, ahí termina el párrafo, dice, por lo tanto, si la afirmación de su independencia externa procede hasta cierto punto crítico, y esto es fundamental, su unidad se hace sentir violentamente al producir una crisis. O sea, el punto crítico no es una simple expresión verbal. El punto crítico lo que está diciendo es que cuando el sistema se acerca a un punto en el cual realmente todos los procesos de compra y venta finalmente se pueden unificar y unir, cuando finalmente todos estos tiempos distintos se sincronizan, es solo en el momento de la crisis, no antes ni después. Es decir, la crisis en Marx no es tanto, como lo plantean muchos marxistas, la discordancia entre distintos sectores y la discordancia entre distintos tiempos del capital, sino por el contrario. La crisis del sistema es cuando el sistema se autoorganiza de forma tal que produce esa crisis, produce un punto crítico. ¿Qué es un punto crítico? Un punto crítico es un punto en el cual los valores del sistema divergen. ¿En qué sentido? Aquí es muy sencillo. Hasta este momento, piensen un poco antes de en 2007,
todavía hay un crecimiento acelerado de los precios de activos financieros, pero comienza un proceso en los cuales las expectativas varían. Esta información se empieza a colar. Las actitudes de los inversionistas cambian. ¿Por qué razón? Porque se dan cuenta que de pronto están comenzando a vender. Cuando empieza a vender, el precio cae. Cuando el precio cae, venden más. Entonces viene un proceso de pánico rapidísimo. Cuando el proceso de pánico ocurre, todo el mundo prefiere dinero. Ahí tengo otra cita además donde él ve muy claro que la única posibilidad que tiene en un momento de estos es que todo el mundo prefiere el dinero. Y allí está la unión de esos contrarios que él habla. Es decir, cuando todo el mundo prefiere dinero y todo el mundo quiere salir de sus mercancías o de sus activos financieros, eso es un cierto tipo de mercancía muy especial, una mercancía que sale de la metamorfosis, de las deudas en dinero. Los tiempos distintos que teníamos antes, tiempo de la red interconectada, que es el tiempo que está acá, de esta red interconectada, que es relacional y que además tiene un problema esencial, y es que cuando se llega al punto crítico y cuando hay una divergencia, digamos, en esta red, ocurre para todo el sistema, no para un pedazo del sistema. Entonces, la crisis financiera global no fue solamente para Wall Street o para la gente que perdió sus casas, que obviamente perdió sus casas y pasó una situación de miseria, ni tampoco para los inversionistas o para los que Bernard Madoff robó, no, es para el conjunto del sistema. De inmediato cayó el empleo, de inmediato se perdieron no sé cuántos trillones de dólares de riqueza en segundos, porque todo el mundo quería escapar hacia el valor. Ahora, ¿qué es lo que garantiza que haya ese escape hacia el dinero y esa llegada al punto crítico y finalmente a la crisis? Lo que lo garantiza es el hecho que están conectados, esa interconectividad. Sin esa interconectividad que se ha creado precisamente por el desarrollo de innovaciones financieras y por la expansión del capital financiero y por la desregulación, es decir, la falta de regulación del capital financiero, sin eso no habría podido ocurrir esta crisis. Entonces, la crisis realmente es el resultado de que la topología de la red es extremadamente interconectada. Ahora, eso no es un problema de la red per se. Normalmente una red muy interconectada es buena, en principio. Es buena porque tiene suficiente redundancia, porque si se pierden ciertos vínculos no se pierde para toda la red. Pero acá puede haber fenómenos, cuando ocurren fenómenos negativos, y por eso hay la famosa frase de Gay y Caparia: la dinámica de estas redes financieras complejas es robusta, pero es frágil en ocasiones. Es decir, es frágil cuando llega la crisis. Y la crisis, y esa es mi idea, es que la crisis ocurre cuando hay la sincronización de distintos tiempos, tanto de la deuda como del capital financiero, como de esta red interconectada. La sincronización de esos tiempos solamente se puede dar en este tipo de estructura de red. No puede ocurrir de otra forma. Pero ese tipo de estructura de red refleja realmente la visión que tenía Marx de la conectividad social del capital. El capital realmente es una, para decirlo así, es una relación social. Aquí esa relación social toma la forma de activos y de obligaciones y toma la forma además de unas cantidades gigantescas de dinero y de capital que pueden subir o bajar de valor de manera súbita. Entonces, la crisis realmente es el resultado, por último, de la sincronización de estos tiempos y no es el resultado del desorden del capitalismo. Es más, es la forma en que el capitalismo crea orden. De hecho, para Marx es como la autocorrección, y lo dice acá, dice, su unidad se debe sentir violentamente al producir una crisis. Es decir, la unidad del sistema solo se logra en la crisis, solo se logra de una manera violenta. Bueno, yo dejo allí y no sé si hay preguntas o hay observaciones, críticas o... Alejandro. Gracias, por la invitación y creo que para la filosofía es importante también conocer un poco, en este caso, la perspectiva económica del pensamiento que para algunos consideramos sistemático pues, en el autor y que eventualmente se presenta muchas veces para las distintas áreas como desligado. Digamos, en la medida que uno de los objetivos del curso es rescatar un poco o orientar un poco la reflexión hacia la vigencia del pensamiento,
marxista o de las apuestas teóricas del autor. Mi pregunta no es tanto a los elementos constitutivos teóricos y conceptuales de la obra de Marx, sino un poco desde su conocimiento en la academia colombiana, en la academia economista, en nuestro contexto actualmente, ¿cuál es el lugar que, si usted digamos, puede responder a darnos una la pregunta, ¿cuál es el lugar que actualmente ocupa, digamos, la teoría marxista? ¿Hay fortalezas en algunos lugares o definitivamente la academia ha tendido a dibujar un poco los aportes de Marx y eventualmente de marxismo para la economía? Bueno, pues esta es mi opinión personal. Yo no he hecho ningún estudio sobre eso. Lo que entiendo es esto: el pensamiento marxista, que no el pensamiento de Marx, fue muy importante en los años 70 y 80. De hecho, en algunos planes, la formación que tuvimos tenía un fuerte contenido de Marx y fuerte contenido de teorías económicas que estaban ligadas a Marx. Por ejemplo, la teoría del imperialismo, la teoría del intercambio desigual, la teoría de la dependencia. De hecho, la teoría de la dependencia es una producción latinoamericana, como una derivación latinoamericana de la teoría del imperialismo, mejorada, digamos, con otros aspectos mucho más concretos de la situación latinoamericana y las relaciones coloniales en el mundo. Entonces, pero eso, y hay que ser francos en eso, cambió, al menos en lo que yo conozco que es la economía, con el avance y el crecimiento y el ascenso al dominio de las teorías neoclásicas, de las teorías de la nueva economía clásica, de las teorías que de alguna manera son asociadas por fuera como las teorías neoliberales, que no creo que lo sean, la expresión no es correcta, pero sí son teorías que están basadas en el mercado, en la eficiencia del mercado, en la perfección del mercado, etcétera, y en todo lo que se produjo, digamos, para ser también más claros, después del año más o menos 1979, 78, en el cual hay una transformación total de la economía, sobre todo la macroeconomía, digamos. Entonces, sí, en Colombia eso se sintió después, más tarde, a nosotros todo nos llega tarde, entonces en los 90 fue que hubo el avance, digamos, de lo neoclásico. La teoría marxista fue relegada y ha sido, digamos, en casi ninguna parte se enseña la teoría de Marx. De hecho, ahora que estuvieron los amigos del Japón, Karatani y su esposa, ellos nos decían que en los carreras de economía en Japón no se enseña a Marx, a pesar de que la tradición marxista japonesa es gigantesca, pues es de las más importantes, de las más ricas del mundo, es más, de las más profundas en términos analíticos, digamos, y filosóficas, pero sin embargo no se enseña, digamos, en carreras de economía. Entonces, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Yo creo que hay otra tendencia que tiene que ver más con ustedes, con los estudiantes, y es que en los cursos, en ciertas universidades de Colombia donde hay cursos de Marx, incluso cuando son electivos, primero son muy populares y segundo hay un avance, digamos, también de la demanda, digamos, por ese tipo de teoría, por ese tipo de concepción. Entonces, creo que está cambiando la situación. Ahora, hay muchos teóricos, por ejemplo, gente que investiga en lo agrario, en lo social, en lo político, que sí siguen usando a Marx. Obviamente se usa con otras herramientas, ¿no? Entonces se puede usar Marx con Foucault y con todos los sociólogos contemporáneos, otro tipo de economistas, pero yo creo que sí hay una especie de ¿cómo se puede llamar eso? No de resurrección, porque no estaba muerto, pero sí hay como una especie de regreso de ese pensamiento. Creo que además hay una cosa interesante, que es la siguiente. El pensamiento de Marx fue criticado porque sus predicciones no se cumplieron. De hecho, ustedes son filósofos, menos que conocen a Popper. Popper tenía la idea de las pocas teorías que, si bien no aceptaba la falsación, pero había sido falsada y por tanto refutada a la marxista, ella ha sido refutada y falsada por los hechos. Pero ocurre que los últimos hechos, digamos, los hechos contemporáneos, tienden a darle la razón
al Marx, digamos, más radical de toda su biografía intelectual, digámoslo así. Por ejemplo, la caída sistemática, tendencial, violenta además en los salarios y en los ingresos del trabajo es un hecho. Eso se contradijo mucho tiempo y sobre todo en el periodo de los 40, de la posguerra, a los 70, cuando hubo redistribución del ingreso, uno decía, pero no, Marx estaba totalmente equivocado, olviden a Marx. Pero ¿qué pasa? La nueva tendencia, digamos, en el mundo es una caída fuertísima en la parte correspondiente al trabajo y en los salarios. Y esa caída, digamos, es parte de las predicciones de Marx, que tiene que ver además con los procesos de automatización y de reemplazo del capital variable por el constante o del trabajo vivo por el trabajo, entre comillas, muerto. Entonces, lo que yo creo es que hay fenómenos, la crisis financiera global, por ejemplo, que son perfectamente compatibles con el pensamiento de Marx, y hay que pensarlos desde allí. Y que es difícil pensarlos desde otro pensador, digámoslo así, es difícil. De hecho, por ejemplo, esto que plantea al final de redes no viene de la economía, eso viene de la física y de las redes sociales complejas. La economía no piensa de esa manera, de paso. Y lo otro es que el pensamiento de Marx, y eso ya es una visión personal mía, estaba tan avanzado que para poder, digamos, convertir ya en predicciones empíricas buena parte de lo que él entendió analíticamente, se requerían instrumentos y herramientas que en ese tiempo no existían. Entonces, el lenguaje de él, lo que les leía ahora acerca de la crisis, pues es muy cercano a lo que hacen en la física del estado sólido y en las redes sociales complejas. Digamos, esas herramientas hoy permiten llegar a conclusiones similares, pero usando otro tipo de instrumentos. Y entonces yo creo que el pensamiento está vigente. No veo que esté vigente en la forma, me parece a mí bastante dogmática en que se usó durante mucho tiempo, pero creo que está vigente. Creo que incluso en lo económico es muy fuerte, digamos, para entender ciertos procesos y fenómenos que otro tipo de teoría económica no pueden entender. Digamos, la teoría neoclásica es muy mala y es muy pobre para entender las crisis, no puede hacerlo, empezando porque supone que no hay crisis, per se. Entonces, creo que allí tiene la teoría económica tiene una fuerza potencial y una fuerza real muy, muy grande. Sí. No, sin disculpas, ¿por qué? ¿Qué efectos psíquicos o fundamentales puede tener en el ser humano en estos momentos de inestabilidad, de crisis, Ya. de pánico económico, Claro. Claro, de hecho el término es pánico, y el pánico pues sabemos qué es lo que implica, ¿no? Yo no soy psicólogo, no sé mucho de psicología, pero entiendo que es una situación, una condición en la cual, digamos, la persona o la mente está paralizada, pero al mismo tiempo lo lleva a realizar cierto tipo de acciones que lo hunden más en el pánico. Digamos, el problema del pánico financiero es que se retroalimenta a sí mismo, digámoslo así. El pánico crece, en el medio que crece el pánico, los precios caen más rápido y mayor es la necesidad y el deseo de protegerse en el dinero. Pero en la medida que eso pasa, el dinero se vuelve cada vez, tiene menos valor, por decirlo así. Piensen en esto, en el momento central de la crisis, esos 8 días entre el 12 de septiembre y el 19 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos le ofrece dinero a los más grandes bancos de inversión para que compren a los que van a quebrar. Todo el mundo sabe que van a quebrar, que ya viene la quiebra. La quiebra de Lehman es el 15 y el 12 están discutiendo, bueno, le dicen al AIG, le dicen al Banco de América, le dicen, cómprelo. Además, el gobierno le daba el dinero para que lo comprara. O se lo daba a precio de quema. Precio de quema es que es el 10% de su valor, el día anterior, digamos, del valor original, anterior de esos activos. Pero nadie los quiso comprar, de hecho. Entonces, lo que quiero decir es que el pánico involucra un estado en el cual que no se resuelve de manera directa a través de un mecanismo de contrabalance, digamos así. El único mecanismo de contrabalance, el que dice Marx, finalmente, es que la crisis sea total. Una vez que llegó a la crisis total y quedó, digamos, esos activos quedaron sin valor, de hecho.
piensen en esto, la tasa de interés en Estados Unidos es cero o es negativa, y en los países desarrollados. O sea, el valor del dinero visto en el sentido de la tasa de interés es cero en este momento, ese es negativo. Es más, la idea era, bueno, ¿por qué no le damos dinero a la gente para que pueda invertir de nuevo? Entonces, lo que quiero decir es que es un proceso, claro, es muy fuerte el efecto psíquico, pero además es un proceso que se retroalimenta a sí mismo, ¿no? Tiene, sí. Pena